Me habían dicho si podíamos comenzar con algunas preguntas, que algunos tenían preguntas. Entonces, arranquemos por las preguntas, si las puedo contestar. Si no, traemos a alguien que sepa. Sí. Usted dijo la otra vez que la gracia en la persona psiquiátrica no podía actuar. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué la gracia de Dios no puede en algo o con algo? ¿Por qué no puede con el problema psiquiátrico de una persona? La gracia. Ese es un principio de la teología que viene de la Edad Media y que quedó como algo en lo que la Iglesia, en la teología moral, cree. En primer lugar, para preservar la dignidad del cuerpo y de toda la persona humana. Es decir, la gracia, para poder actuar, tiene que tener un material sobre el cual actuar. Y si ese material no está medianamente sano, no puede obrar. Es lo que la Iglesia cree. No puede obrar. Una persona, para poner un ejemplo bien que se entienda, una persona que tiene demencia senil, no le puede ir a predicar el Evangelio, porque tiene demencia senil. Una persona que tiene serios problemas psiquiátricos, serios, tampoco, porque la gracia no puede actuar, necesita un material que esté mínimamente sano. Toda persona entonces que tiene un problema psiquiátrico o que tiene alguna invalidez como puede ser la demencia senil, ¿están privados de la gracia de Dios? No, privados de la gracia de Dios, desde el bautismo no está ninguno. Y además, nosotros no nos bautizamos solamente para nosotros, nos bautizamos en nombre de todos los que no se bautizan, por la razón que sea, porque pertenecen a otra religión. Como tampoco nosotros nosotros no comulgamos cada uno por nosotros mismos, comulgamos a favor de todos los que no comulgan. Una visión individualista, intimista, en donde yo comulgo para mí misma, eso no es católico. La Iglesia siempre se vio como un cuerpo, como la esposa. En realidad lo más bello es el símbolo de la esposa de Cristo. Por eso el Concilio Vaticano II, cuando se pregunta quiénes somos parte de la Iglesia, eso lo dice el concilio. Es un concilio ecuménico, por lo tanto es dogma de fe, que debe ser creído. Cuando se pregunta quiénes formamos la Iglesia, uno contestaría, la Iglesia la formamos los bautizados. El concilio contesta que no. La Iglesia católica la formamos los bautizados, los que tratan de vivir su religión a su manera, bien, su religión de la mejor manera, e incluso aquellos no creyentes, que tratan de vivir de acuerdo a los ideales que tienen en su conciencia. No sé si respondí, pero podemos repreguntar.
Padre. Hay muchas situaciones en donde la gracia no puede actuar, ¿eh? ¿Qué ocurre con el que tiene una discapacidad mental, intelectual, que no llega a comprender todo? No le escuché la pregunta. ¿Qué ocurre, hablando de esto, que preguntaba ella con la persona de tratamiento psiquiátrico? ¿Qué ocurre con el que tiene una discapacidad, una disminución mental? El Espíritu Santo se ocupa de eso. Para eso fue enviado. El Espíritu Santo se ocupa de eso. Son buenas las preguntas. ¿Solo a los bautizados o a los que no están bautizados también? Puede haber un enfermo que nunca fue bautizado. ¿Cuál sería la pregunta? Es decir, el Espíritu Santo los asiste, ¿no?, a esas personas que no reciben la gracia, pero solo a los bautizados o a los no bautizados. Para todos. Es un principio de teología moral, digamos, quiero que esto quede claro. Es un principio de teología moral básico. No es una cosa, podemos decir, después que uno profundizó estudiando la teología moral, no. A nosotros nos enseñaron que al comienzo de la teología moral, de los principios básicos, sobre lo que después se asienta toda la moral, es que la gracia supone la naturaleza. De lo demás se ocupa el Espíritu Santo. Porque en realidad nosotros no recibiremos de Dios toda la revelación de todo, absolutamente todo. Nosotros recibimos la revelación de todo aquello que nos ayuda a nuestra salvación. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras no es toda la revelación, es la revelación del libro, es lo que está revelado, la revelación escrita, pero eso no quiere decir que ahí se cerró y no hay nada más que Dios ha revelado. Por ejemplo, que la Virgen fue concebida sin pecado original, eso fue declarado no hace muchos años. Que la Virgen fue asunta en cuerpo y alma fue declarado en 1950. O sea, la revelación de Dios continúa a través de los siglos y continuará. Dios nos seguirá revelando cosas, porque Dios se ocupa de la Iglesia. Lo que pasa es que nosotros tenemos una idea de un Dios que está medio como despreocupado. Y no, Dios está ahí atento a todas las necesidades que va teniendo la Iglesia y le va regalando revelaciones, le va regalando santos que en su momento son necesarios. Por el carisma de ese santo, la Iglesia en ese momento lo necesitaba. El obrar de Dios continúa permanentemente a través de la Iglesia. Jesús curaba por medio del Padre, ¿no es cierto? En sus tantas curaciones. ¿Curaba? Jesús, alguien estaba enfermo y le pedía al Padre y le llegaba la curación. En ese caso, ¿cómo actuó la gracia de Dios en esa situación? Cuando en una de las tantas curaciones que él hizo, o sea, no
ahí no actúa la gracia, no actúa la gracia. Respecto a la pregunta. No, pero tenemos que distinguir la gracia de los milagros. No es lo mismo. Claro. Por ejemplo, si lo encuentro rápido, este es el catecismo de la Iglesia Católica, donde acá hay error. Pero el pasaje que estoy buscando, aunque no lo encuentre, dice que la gracia cuando se nos comunica una gracia, se nos está comunicando la misma vida divina. No es que Dios está acá y me dice, toma esta gracia. No. Las gracias que recibimos, al recibir la gracia estamos recibiendo la mismísima vida divina. Y ahí salen todas las gracias. Dios comunica su gracia comunicándose juntamente Él mismo y dándonos parte de su vida divina. Y seguimos girando sobre la misma idea, ¿no? Sí. Un Dios que está cercano a nosotros. Voy a dar un ejemplo, padre, a ver si lo puedo entender, porque no lo puedo entender, así no me quiero quedar con el intrigo. Una madre tiene un problema que su hijo, por lo que sea, se volvió enajenado, ¿de acuerdo? Con el ejemplo que estaba dando. La madre le pide, el hijo está mal, le pide al padre, se arrodilla ante la cruz, o su oración en la casa, y le pide al padre un milagro, le pide algo que curarlo, que llegue su gracia, Padre, dame tu gracia para que mi hijo. Y por ahí, de la mañana a la noche, se salva. ¿Cómo es eso? Y eso es caso de mucho. Es la pregunta. Lo que le acabo de decir, Perdón, me estoy tratando de... se ocupa el Espíritu Santo. Eso. Si lo toma de otra manera, no como... Pero si usted se está refiriendo, a ver, vamos a aclarar de qué estamos hablando. Una cosa es que hace una persona que está enferma y pedimos para que se sane. Puede ser una esquizofrenia, puede ser lo que sea. Otra cosa es lo que yo estaba explicando, la gracia como lo que nos ayuda a un proceso de unión con Cristo. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando yo digo que la gracia supone la naturaleza, me estoy refiriendo al proceso interno que hace Dios para unirnos a Él en su Hijo. Es que es un proceso, es un camino. Y si no hay una mínima base que esté sana, ese proceso no se da. A eso me refiero yo no, la Iglesia se refiere cuando dice la gracia supone la naturaleza. La gracia en cuanto a la acción de Dios que va transformando todo mi ser. Milagro es otra cosa, es una cosa muy puntual. No sé si fue claro una distinción. Son dos cosas completamente distintas. Porque ese chico que usted dice se cura, pero por ahí sigue una vida de pecado, licenciosa o lo que fuera. Si le queda duda, dígame. No, me resulta difícil entrar en las leyes que usted conoce, yo simplemente... ¿Pero qué es lo que le resulta difícil entrar? Porque yo no sé si entendieron todo. me parece que se entendió. Ah, bueno,
la gracia es un proceso interno que incluye el alma también, es la unión con Cristo. Si se quiere, también es una relación, porque nosotros tenemos el pecado original, entonces también todo ese proceso de llegar a la santidad también, la gracia, el trabajo de la gracia. Pero creo que la curación de un enfermo, como lo planteé como milagro, sí puede darse, porque Dios es un de Dios, pero toda persona puede ser que no lleve un camino de gracia, sino que a lo mejor se dedica a la montaña. Eso es lo que entendí que decía el padre. Yo estoy hablando, yo dije que la gracia supone la naturaleza en el contexto de una transformación que Dios va haciendo dentro de nuestro. Recuerda que hablamos de las envolturas, del núcleo bueno. Bueno, para llegar a ese núcleo bueno, Dios va haciendo toda una obra transformadora, que también dijimos que no depende de nuestro esfuerzo, que es todo gracia de Dios que va haciendo ese trabajo en nosotros, porque es imposible que lo logremos por nuestro esfuerzo. Después hablamos de que no hay que tenerle miedo a los sentimientos, que eran una serie de herramientas, de elementos, pero siempre estamos hablando en función de la oración, porque este es un curso sobre eso, de la oración como un proceso que Dios hace en nosotros en donde nos vamos uniendo a Cristo. El tema de un milagro concreto no tiene que ver con el tema que estamos hablando. Creo que una cosa que aclaró mucho, por lo menos para mí, lo que puede aclarar mucho es lo que vos dijiste. No podemos confundir milagro con gracia. Exactamente, sí. De ahí tenemos que partir. La gracia es ese proceso que fuimos viendo todos estos días, del círculo chiquito, los círculos que iban ganando. Y el milagro es un hecho puntual. Que una persona esté mentalmente enferma, totalmente loca, y que Jesucristo pueda hacer un milagro, eso sí está en el Evangelio. Ese señor que andaba por las tumbas, ¿se acuerdan? Que vivía en los cementerios, que no lo podían agarrar porque no lo podían ni encadenar, y Jesús va y lo sana. Con eso no hay ningún problema. Hasta en el Evangelio se ven casos de gente que está enajenada, como este señor que estaba muy mal de la cabeza, y Jesús va y lo sana, y la gente viene y lo ve, que estaba sano, que estaba tranquilo, que estaba bien. Pero ahí no se aplica lo de la gracia supone la naturaleza. ¿Alguna otra pregunta? Dios nos busca a nosotros, no nosotros a Dios. Exactamente. Si Dios nos busca a nosotros, entiendo a través de bien, nosotros respondemos a esa búsqueda de Dios con un sí para que siga la relación. Ahora, si nos busca a nosotros, ¿por qué hay gente que no lo conoce? Porque tiene el corazón cerrado. Necesita de la disposición. Nos busca, pero necesita de nuestra disposición. Lo busca. A ver, Pero necesita de la disposición. Claro, nos gusta, pero Pero necesita que nosotros estemos dispuestos, abiertos a recibirlo. ¿Es eso? Sí, Esa es la pero gracia eso, santificante, no. ¿Es la gracia santificante? No. la gracia santificante. Sí, pero eso no quiere decir que haya personas que viven en una vida de pecado total y
que Dios las toque y se conviertan a veces en el momento. Por ejemplo, San Camilo de Lelis, el fundador de los Camilos, ¿no?, que tienen los hospitales, era un hombre malísimo, pendenciero, jugador, violento, agresivo, un hombre corpulento, una persona que estaba completamente alejada de Dios, y una noche el Señor lo tocó y esa misma persona al otro día caminaba por la calle predicando el Evangelio. Pero en líneas generales, en un seminario como este de oración, hay que dejar bien claro que el que lo busca es Él y no nosotros a Él. Dios no está atado a nada. Dios no está atado a nada. Él hace lo que quiere. Pero busca a todos. Por supuesto que lo busca a todos. Sí. Dios nos busca a todos. Pero a algunos les concede una gracia especial de una respuesta especial. Por ejemplo, a San Francisco, a Santa Teresita. Él nos busca a todos, ¿sí? Él a todos, absolutamente todos los seres humanos que vienen a este mundo, vienen porque a Dios le pareció hermoso crearlo. Por eso, cuando Jesús dice, sean perfectos, como mi Padre es perfecto, a nosotros nos suena perfecto, es algo que está como, que no tiene ninguna falla, está terminado, no le falta nada, está perfecto. Bueno, esa idea de perfección era la idea que tenían los griegos, la filosofía griega. En Grecia, los filósofos dijeron que la perfección consistía en eso, lo que no tiene falla. Ahora, esa misma palabra en arameo, que era lo que hablaba Jesús, no tiene absolutamente nada que ver con esta idea de perfección. Para un judío cualquiera, perfecto es aquel que es capaz de abrazar a todos. Fíjese qué diferencia. Cuando se traduce y se pone la palabra perfecta a la palabra griega. Pero Jesús no hubiera entendido nada si le hubieran hablado de eso, porque no pertenece a su cultura. La cultura en la que Jesús nació, creció, la palabra perfección significaba una cosa muy precisa que no tiene nada que ver con esta otra. Perfecto es aquel que es capaz de abrazar a todos. No sé si alguien lo quiere hacer. Sí. Estamos a días del nacimiento de nuestro maestro, ¿no? ¿Cómo los seres de Oriente, cómo los Reyes Magos
sabían de que iban a ser desde hace mucho tiempo, y que fueron, porque no como ahora que usamos WhatsApp, que yo no había nada. No había internet, no había nada, ¿no? Entonces, No. ¿cómo viajaron desde Oriente? Que no era chiste viajar desde el lugar donde quería. ¿Pero usted cree en los Reyes Magos? ¿Usted cree en los Reyes Magos? Bueno, en mi pesebre hoy lo armé, tiene 71 años mi pesebre. ¿Cuántos hay? Cuando había 3. No, 3. No sé, yo digo, ¿cómo sabían, digo, de qué forma? La escritura no dice ni que eran 3 ni que eran reyes. Dice unos magos de Oriente. ¿Cómo unos magos sabían? Unos magos de Oriente. La pregunta es cómo unos magos. Eso tiene que ver con la idea de la iglesia. Es una construcción. Los evangelios no son un libro de historia. No son un libro de historia. No quieren contar cómo realmente sucedieron las cosas históricamente, lo que como para nosotros es historia. Entonces, cuentan un relato para comunicar, para revelar una verdad. En el caso de los magos estos de Oriente, lo que nosotros leemos ahí es que ya ese que nacía era el Salvador de todo el universo, incluyendo a los de Oriente. Pero no se puede decir, aunque esto esté grabando, no se puede decir que históricamente vinieron unos magos y guiados por una estrella, y cuando la estrella se paró ahí, entonces ellos vieron que Jesús estaba. No se puede decir que eso ocurrió realmente. Es una manera de decir una verdad que es propia de la Biblia, ¿no? Podríamos citar montones de casos que Jonás estuvo 3 días en el vientre de un cetáceo. Eso no ocurrió. Y ahora con los descubrimientos arqueológicos cada vez se descubren más cosas. Por ejemplo, cuando ellos van a Jericó, el pueblo de Israel llega a Jericó y empiezan a tocar las trompetas, a tocar todas las trompetas, sitian la ciudad, y tocando las trompetas toman la ciudad de Jericó. Bueno, hoy se sabe que en el momento en que la Biblia cuenta que eso pasó, la ciudad de Jericó no existía. Las aguas que se abren del Mar Rojo para que pasen los judíos es una manera de narrar el poder de Dios, pero no podemos entender lo que verdaderamente se abrieron las aguas. El mensaje es el mismo. Posiblemente encontraron vados, lugares bajos por donde pudieron pasar. Pero al escritor bíblico eso no le interesa. Lo que le interesa es remarcar con qué poder, con cuántos prodigios Dios bendijo a su pueblo elegido. Este es un tema importante. Porque, por ejemplo, en el libro de los números dice: si tu hijo te abochorna delante de los demás,
sácalo a la plaza y azótalo hasta morir. Dice eso. Cuando entran a la tierra prometida, Dios le dice a Josué, entrá y degollá que no quede nadie, hombres, mujeres, niños, animales. Entonces hay que ver qué es lo que el texto nos quiere decir con ese relato. Por eso yo les decía, creo que se lo dije la otra vez, que no se puede hacer leer la Biblia y entenderla de manera literal. No, acá la Biblia dice tal cosa. Entonces, eso es también, porque no es un libro de historia, es un libro de revelación. Y para revelar ciertos misterios, sobre todo el misterio de la alianza en el Antiguo Testamento de Dios con su pueblo, se utilizan una serie de construcciones. Bueno, en el relato de Adán y Eva porque se han encontrado también con estudios arqueológicos en otras culturas, en las culturas de la Mesopotamia, donde los judíos estuvieron cautivos, la zona de Babilonia. Los judíos en el siglo VI fueron deportados a Babilonia. En las excavaciones que se hicieron ahí se descubrieron relatos de creación de los 7 días casi exactamente igual al que está en la Biblia. O sea que Dios se valió de esos relatos que Israel aprendió en el exilio para después ellos construir un relato de creación muy parecido, pero no es igual. Pero ellos, los que escribieron, porque siempre tenemos que hablar de los que escribieron, porque nunca es una sola persona la que escribe, siempre es una comunidad la que escribió, las distintas comunidades a lo largo de los siglos. Ellos cuando vuelven del exilio tienen que reafirmar su fe. Primero se puso en crisis la elección de Dios, porque si Dios nos eligió, ¿cómo es que fuimos al exilio? Y si Dios es todopoderoso, ¿cómo fuimos al exilio? Además, Dios no cumple con la alianza que hizo con nosotros. ¿Por qué fuimos al exilio? Todas esas preguntas se van contestando. Por ejemplo, ¿por qué se dice que Dios creó los cielos y la tierra, separó las aguas? El tema de la separación es un tema muy importante, pero habría que hablar 3 lunes seguidos sobre eso. ¿Qué significa que Dios separa las aguas de arriba y de abajo, la luz de las tinieblas? Lo que se quiere decir es, frente a los pueblos paganos que adoraban al sol, que adoraban a la luna, que adoraban, dice que todo fue creado por Dios, no son criaturas, nosotros adoramos a un solo Dios. Hay que tener siempre en cuenta cuál es la verdad que se nos quiere transmitir. Pues, si eso realmente ocurrió o no ocurrió, podemos ir más a fondo todavía. Hubo un teólogo biblista muy importante en el siglo XX que se llamó Joaquín
Jeremías, que no era católico, era protestante, pero era un biblista de primerísimo nivel, y en la Iglesia Católica se lo leía y se lo sigue leyendo. Y es un trabajo de hormiga tratando de descubrir lo que en latín se dice ipsísima verba. Ipsísima verba quiere decir exactamente, ipsísima, exactamente esas palabras. Entonces, con un trabajo de filología, trabajo, él tomó las palabras de Jesús y dijo, es muy probable que estas palabras, esta frase, esta otra frase, esto es muy probable que Jesús realmente lo haya dicho y lo haya dicho exactamente así. ¿Eso qué quiere decir? Que otras palabras no sabemos si las dijo o las ponen en boca de Jesús los que escriben los evangelios. La ipsísima verba de Joaquín Jeremías, que fue un fracaso, porque en realidad no sirvió para nada de eso. Ahora, siempre es importante que cuando se descubren las excavaciones, por ejemplo, se descubrió la pileta de Siloé, donde estaba ese señor que estaba ciego, y Jesús le dice, anda a lavarte ahí. Eso se descubrió que realmente existía. Pero yo reitero, no es un libro de historia. Por ejemplo, el Sermón de la Montaña, que está en el Evangelio de San Mateo, que no es solamente las bienaventuranzas. El Sermón de la Montaña ocupa el capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Todo eso es el Sermón del Monte. Ahora, no hay que olvidarse que en la época de Jesús no había cristianos. Es más, Jesús era judío. Y nosotros seguimos Abraham es nuestro padre en la fe. Entonces, los judíos se sabían la Biblia de memoria. Era otra cultura, a nosotros nos parece raro. ¿Por qué no había otra manera? Porque no había Biblias. Bueno, ni siquiera había rollos, se desenrollaban así, ¿no? Pero eso lo tenían, ellos estaban en las sinagogas, nadie tenía en su casa. Entonces esas cosas se aprendían de memoria. Es una cultura absolutamente religiosa como la que era la cultura judía, absolutamente religiosa, distinta a la cultura romana, que era otra cosa. Entonces, cuando alguien empezara la predicación, Jesús muere, resucita, viene Pentecostés, la iglesia sale a predicar por todos lados. ¿A dónde predicaban? En las sinagogas judías. Porque lo que predicaban era que Jesús era el Mesías. ¿De quién? Del pueblo judío que estaba esperando al Mesías. Se predicaban en la sinagoga. Los que iban a la sinagoga sabían la Biblia así. Cuando un judío escuchaba que
y Jesús subió al monte, no había duda. Al judío le sonaba ese Moisés. ¿Quién subió al monte para recibir la ley? Moisés. Al judío le salía así. Nadie le tenía que explicar nada cuando decían Jesús subió al monte. Es el nuevo Moisés que trae la nueva ley. Ahora, si ese pasaje ustedes lo leen en el Evangelio de San Lucas se ocupa muy bien de decir que estaban en un lugar llano. No hay ningún sermón del monte en el Evangelio de Lucas. Están las bienaventuranzas, un montón de cosas así. Pero Jesús no está en un monte, está en un lugar, en una llanura, dice. ¿Por qué? Porque ninguno de los que escribieron los evangelios creyeron cuando los escribían que eso iba a ser palabra de Dios. Cada evangelio, para eso hay un librito, que no sé si lo leíste. De Rivas. El padre Rivas, padre Luis Rivas, fue el biblista más grande que hubo en Argentina. Murió hace un par de años, profesor de Biblia durante muchísimos años en la Facultad de Teología. Él tiene un librito que yo lo recomiendo muchísimo, muchísimo, que se llama ¿Qué es un evangelio? Es el mejor biblista de la Argentina. Es más, se han editado Biblias en México y le han dado, en España también, versiones, le han dado a él muchos libros de la Biblia para que él los traduzca desde el original. Un hombre. Y entonces ahí se explica. Cada uno de los 4 evangelios fue escrito dentro de una comunidad para dar respuesta a los problemas que tenía esa comunidad. Por eso San Mateo, cuando habla de que Jesús subió al monte, ni siquiera se toma el trabajo de decir, por ejemplo, así como Moisés subió al monte, Jesús subió al monte, porque era una comunidad judía. Pero hay textos en donde, por ejemplo, en Marcos se dice, Marcos aclara cosas, los judíos creen, bla, bla, ¿se acuerdan? Tiene que aclarar porque no hay ningún judío en esa comunidad. Entonces tiene que aclarar. Marcos escribió en un contexto en donde estaban morían muchos cristianos mártires. Y escribe para responder a lo que estaba viviendo las comunidades cristianas que estaban en Roma. Respondía, para eso lo escribió. Nunca pensó que eso iba a ser para la Iglesia Universal. Y Lucas también escribe para comunidades griegas. Y bueno, y San Juan ni que hablar. El discurso sacerdotal de San Juan, que son 3 capítulos, donde Jesús habla y habla y habla y habla. Alguien estaba en la última cena tomando apuntes. Eso no quiere decir que no sea palabra de Dios, es palabra de Dios, absolutamente. Toda la Escritura es palabra de Dios. Se descubre también, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, como la comunidad. La gran pregunta que se hacía era, pero si nosotros hemos recibido al Mesías como nuestro Salvador, Jesús es nuestro Señor, Jesús es el Señor, ha resucitado y vive, ¿cómo puede ser que nos estén matando?
Marcos escribe el Evangelio de esa manera, a punto tal que el Evangelio de Marcos termina con Jesús muriendo en la cruz. No hay ningún relato de resurrección. Diciendo, aguanten, porque lo mismo vivió Jesús. Hay relatos de resurrección en el Evangelio de Marcos, pero se escribieron posteriormente y se agregaron. Se nota porque es otra pluma, usa otras palabras, otra manera de escribir, pero en un principio no había relatos de resurrección en el Evangelio de Marcos. Lo mismo cuando dice que la pesca fue de 157 peces. ¿Se acuerdan? Que los contó Pedro, 157 peces. 150 peces eran 150 pueblos que en aquel tiempo se creía que había y que había que ir a evangelizar. Y así sucesivamente. Repito, no son libros de historia. Y por eso la Biblia se debe leer, a mí, esto lo digo yo como una opinión personal, que no la inventé yo, obviamente. San Ignacio enseñó este método. Tomó un texto bíblico, por ejemplo, que Jesús camina sobre las aguas que va hacia la barca. Entonces leo el texto y yo me meto adentro del texto como que yo estoy ahí también. Y él dice, imagínense cómo eran las olas, el viento, cómo era la barca de grande, cómo estaban vestidos. ¿Qué es lo que ven cuando Jesús viene caminando? Los pies de Pedro cuando baja de la barca y empieza a caminar, cómo lo agarra Jesús, cómo lo sube Jesús a la barca. Hago una composición del lugar lo mejor que puedo y después me quedo en silencio a ver, ya me metí ahí adentro. Entonces ahí me quedo en silencio y a ver qué me quiere decir Dios a mí con ese texto. A mí, esta noche, que es el día de la Inmaculada Concepción, a mí personalmente, que me está pasando esto y esto y esto y esto. Capaz que lo leo dentro de 3 años y el Señor me dice otra cosa desde ese mismo texto, ¿no? Dios que nos sabe. Me habían dicho, si no hay otra pregunta, me habían dicho de hacer un corte y seguir un ratito después. No sé si fui claro. Hay que perderle el miedo a la Biblia. Hay que perderle el miedo a la Biblia. Una sola. Ustedes nos bautizamos también por los no bautizados. Y nos bautizamos por los no bautizados también. Exacto. Yo leí en la primera carta de los Corintios que San Pablo habla de esto, dice, nos bautizamos por ellos. Y también dijo usted que cuando comulgamos no es algo individual, sino también comulgamos por los que no comulgan. Entonces mi pregunta es, ¿qué camino de oración que usted nos está enseñando para unirnos en Cristo? Usted hace el camino también. Pero sería la comunión de los santos.
Digamos, porque Todavía no llegamos a tocar el tema de que a medida que se va produciendo ese estado de unión con Cristo y que vamos viviendo desde ese núcleo bueno donde habita la Santísima Trinidad, eso no hay que entenderlo como algo, se usa la palabra intimista, ¿no? Como que es entre la Trinidad y yo. Nos rezamos para eso, para establecer una relación solamente entre Dios y yo, y ahí se cierra. Rezamos, tratamos de adquirir el hábito de la oración para el bien de toda la Iglesia, porque si no es una actitud muy egoísta. A mí me interesa unirme a Cristo y que el mundo se venga abajo y que la Iglesia vaya. Eso. Ese es el gran aporte que va a hacer Santa Teresita de Lisieux. Todavía, por ejemplo, si uno lee a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, que son maestros indiscutibles, ellos no tienen eso no llegaron a ver eso de que no es solamente, bueno, cada uno de nosotros hace un camino individual y personal, sino que eso es para bien de toda la Iglesia. Es más, este proceso de unión con Cristo, estoy adelantando a cosas que diremos más adelante, este proceso de unión con Cristo, si es de Dios, si verdaderamente es de Dios, la persona tiene que dar frutos buenos. Otra manera de que no es solamente, bueno, es entre Dios y yo. Ha habido espiritualidades, y no muy lejos, en el siglo XIX, en donde estaba prohibido determinadas, había unas monjas que eran tremendas, se había formado un tal Jansenio, estaba prohibido rezar por otro, prohibido. Vos ocupate de tu relación con Dios y no te muevas de ahí. Justamente, poco, 20, 30, 40 años después, aparece Santa Teresita con un mensaje totalmente distinto. Que en realidad ella no fue una mística en el sentido de tener locuciones o levitar o tener esas cosas que tenían algunos místicos. Ella no tuvo esas experiencias, pero es doctora de la Iglesia, y es doctora de la Iglesia en cuanto a la oración. Ya lo vamos a ver esto. Pero Santa Teresita, ¿saben cómo leía la Biblia? Primero ella tenía algo que le llegaba al corazón, y después iba y lo justificaba, buscaba el texto que lo justificara lo que ella ya tenía. Lo cuenta ella. Dice, yo puedo leer los primeros 60 capítulos del profeta Isaías. Entonces, pero a mí no me dice absolutamente nada. Hasta que encuentra como una madre acaricia a sus hijos, así los acaricié yo, y ahí con eso se queda.
dice, sí, esto es maravilloso, pero a mí esto no me dice nada. Ella va encontrando los textos bíblicos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que a ella la ayudan, que ella no intenta demostrar nada a nadie, que a ella la ayudan a confirmar lo que ella ya había percibido en su interior.